Bueno, a ver, yo me presento, yo soy Andrea Santiago, soy la directora ejecutiva de nosotros y pues bueno, les quiero dar la bienvenida a todas y todas ustedes, pues que participan, ¿no? En esta primera sesión de nuestro programa de formación Yo Construyo Paz, que como saben vamos a realizarlo cada jueves, ¿no? A partir de hoy y hasta el 10 de junio. Y bueno, pues sí, quiero agradecer obviamente la presencia y participación de todos ustedes. Tenemos a 180 personas inscritas. em, a todas las organizaciones también aliadas con quienes estamos coordinando este programa, ¿no? Que son el Centro de Investigación para la Paz México, CIPMEX, a Sin Fronteras y a Social TIC, ¿no? Agradecerle también pues, a nuestros magníficos ponentes, a quienes van a tener ustedes el gusto de conocer pues, a lo largo de estas semanas y especialmente a quien pues, va a arrancar la sesión de hoy, que es Carlos González Martínez. Y bueno, pues finalmente agradecerle también a todo el equipo de nosotros, especialmente a nuestras coordinadoras de campaña, Andrea Orcasitas y Jessica Corral. Y pues sí, yo quería como arrancar un poquito contando el contexto en el que surge este programa. Les comento que en febrero de este año, nosotros, que para quienes no nos conozcan, somos un movimiento de exigencia colectiva de derechos, pues arrancamos una campaña que denominamos la campaña que falta, que es una campaña de la ciudadanía que no está persiguiendo votos, sino que está buscando colocar en el centro la importancia pues de unirnos, de organizarnos, de movilizarnos para defender nuestros derechos y pues más, ¿no? Frente a una situación tan crítica como la que estamos ahorita viviendo con una pues pandemia, ¿no? Que ha profundizado la desigualdad, también más en un contexto de violencia como el que estamos pues presenciando y donde lo que no estamos viendo sobre todo es la construcción de propuestas, de caminos alternativos para resolver de raíz, ¿no? Los profundísimos problemas que estamos teniendo enfrente. Y pues solo para darnos una idea, ¿no? De la gravedad también de esta, pues, denominada epidemia de violencia, tan solo en 2020, 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el mundo. 264 de estos, 331 asesinatos fueron registrados aquí en el continente americano y pues bueno, nos parece obviamente gravísima esta situación. Entonces, en esta campaña que estamos trabajando, la campaña que falta, traemos ahí distintos ejes de acción, ¿no? Estamos pugnando también por el tema del trabajo digno, sobre todo para las personas en el sector informal, por el tema del derecho a la salud, con mucho énfasis en el desabasto de medicamentos, por el tema del ingreso vital de emergencia para quienes perdieron sus ingresos a raíz de la pandemia y que no cuentan con ningún recurso porque no hay apoyos por parte del gobierno federal. También metimos el eje de política de cuidados y finalmente el de cultura de paz, que es la razón por la cual pues diseñamos este programa. Entonces, algo que es bien importante saber es que sí diseñamos e incorporamos el eje de cultura de paz como uno central, porque pues desde siempre a nosotros nos ha parecido, ¿no? Importantísimo el oponernos al discurso de odio y al abuso del poder en cualquiera de sus manifestaciones, porque como sabemos esto provoca pues rupturas, resentimientos, impotencia y venganza. Y dos, porque la actual contienda electoral pues está recrudeciendo, ¿no? Estos discursos de odio pues en un México que de por sí ya sufre múltiples violencias y porque sabemos que hay una falta de paz estructural. Entonces, sí estamos bien convencidas, además de dos cosas. Uno, que la construcción de paz no es solamente la ausencia de guerra, sino que también requiere de la garantía de igualdad de oportunidades y del acceso a las condiciones para que todas las personas tengamos una vida digna. De eso también se trata la cultura de paz. Y la otra cosa de la cual estamos convencidas es que la paz se construye colectiva y diariamente y es por eso que estamos hoy aquí con ustedes. Entonces, pues siéntanse bienvenidas, bienvenidos. Estamos bien seguras que va a ser un curso muy memorable y pues bueno, esperamos que vayan ustedes a poder difundir también estas sesiones con muchas más personas porque sí lo que necesitamos ahorita y más en este momento es multiplicar esos canales para promover una cultura de paz.
Y pues bueno, le cedo ahorita la palabra a Marcela Aguilar, que es nuestra directora de formación en nosotros, para que también les dé el encuadre de formación. Gracias. Muchas gracias, Andy. Y bueno, mi nombre es Marcela Aguilar, como ya lo dijo Andrea Santiago. Yo coordino el área de formación en nosotros y pues estoy aquí porque estoy convencida de que ese cambio que necesitamos en el país se construye en colectivo y pues porque aquí encontré un espacio para hacer política desde la ciudadanía y a su vez entendemos en nosotros que el primer paso para defender nuestros derechos, para exigirlos y para construir un entorno de paz, primero tenemos que formarnos y entendemos esa formación como un proceso en el que nos hacemos conscientes acerca de lo público, acerca de lo que es nuestro y de cómo podemos defender nuestros derechos. Digo un proceso porque también, como ya lo dijo Andy, es paulatino, no es de un día para otro, sino que es a partir del intercambio con ustedes y del intercambio con nosotros. Como nos gusta decir en nosotros, somos una bola y somos una bola organizada. Entonces, en el área de formación, a lo largo pues, de estos 3 años, hemos formado alrededor, ya contándolos a ustedes, como 700 personas en 3 programas, ¿no? Nuestro programa de liderazgo e innovación para la democracia, hemos formado alrededor de 450 personas, en el que pues en este curso muchos de ustedes ya han formado parte y nos da pues un montón de gusto de tenerlos de nuevo por acá. Compartimos cómo podemos construir colectivos de exigencia de derechos a partir de elementos emocionales, pero de elementos racionales. Y ya después les doy un aviso de qué trataremos en la última sesión, que justo tiene que ver con esto, y pues los otros 2 programas que hemos organizado o impartido desde nosotros es el programa Contagia tus Derechos, así lo nombramos, que fue un programa que realizamos el año pasado en 100 comunidades pues de las más vulnerables del país para que las personas pues conocieran sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el tema de salud y pues este programa de Construyo Paz que pues se enmarca en la campaña que falta que ya les mencionó Andrea Santiago. Entonces, ya entrando en la materia de este curso está conformado por 8 sesiones. Estas 8 sesiones se engloban en 3 grandes ejes o en 3 grandes módulos. Las 2 primeras 2 sesiones veremos conceptos básicos acerca de paz, acerca del derecho a la paz y de la cultura de paz. Y pues son básicamente la introducción. Las próximas 3 sesiones después de las 2 primeras serán sesiones más donde aplicaremos pues estos conceptos básicos en 3 grandes temas, cultura de paz y seguridad, cultura de paz y migración y cultura de paz y género. Y pues en las últimas 3 sesiones aprenderemos herramientas de cómo podemos identificar discursos de odio en redes sociales, cómo podemos resolver conflictos y en la última sesión volveremos con ustedes, Andrea Casitas y yo, para contarles cómo podemos construir colectivos de paz en sus comunidades. Si tienen alguna duda de esto, pues igual pueden mandarnos un correo en el chat y pues para no quitarle más tiempo a nuestro ponente del día de hoy, solo les doy pues enhorabuena, las felicidades y de que estamos pues muy contentos en nosotros de conocerles, de tenerlos por acá y pues de agradecer públicamente muchísimo a nuestros facilitadores que pues aceptaron el reto pues que implica
tener estas sesiones con tantísimas personas y en estas dinámicas, pero que pensamos y que esperamos que sea muy enriquecedor para todos ustedes. Y pues nada, le doy la bienvenida a Carlos González, quien además de ser pues un gran amigo y aliado ya de varias causas en nosotros, pues es activista y consultor en educación cívica y participación ciudadana, es presidente de Civitas, Consultoría Efectiva AC, es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, es el primer miembro honorario de la Red Cívica AC, es investigador asociado del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en México, es el vocero nacional de la campaña Que Falta, del Eje de Cultura de Paz, es mentor en el programa LEAD y pues forma también parte ya del programa Yo Construyo Paz. Entonces, pues bienvenidos todos y todas y bienvenido Carlos, adelante. Ya, ahora sí. Mil gracias, Marce, por la presentación. Andreas, queridas, Santiago y Orcasitas. Jess, por ahí andaba también. En fin, saludo a todas y todas con mucho gusto. Veo también a varias y a varios amigos que me encanta que así sea. Y bueno, pues eso, somos ya 163 participantes aquí y a ver cuántos más se suman en las transmisiones de el Caralibro y otras plataformas a distancia. Bueno, voy a pedir que supongo que tengo ya autorizado compartir la pantalla para iniciar esta presentación que preparé justo para hoy. Desde luego, esta presentación las tienen ya Andrea Orcasitas, nuestra querida Marcela, para que si alguien está interesado interesada en tenerla, pues desde luego con ellas pueden solicitarlo. Tenemos programado, si no me equivoco, todavía 1 hora y media más de encuentro, de conversación, que no se preocupen, aunque podría hacerlo, no voy a ocuparlo yo todo, sino más bien yo haré una exposición, que será una exposición inicial de este curso, y después tendremos, como debe ser, una conversación abierta, horizontal. Quiero retomar un par de asuntos que expusieron tanto Andrea como Marcela, y la primera idea que quiero yo rescatar, que creo que todos estamos muy claras de ello, es que este no es un curso académico para tener una constancia con valor curricular que pongan ustedes en su currículum. Desde luego lo es y podrán ponerla en su currículum, obviamente, porque con excepción del de la voz, van ustedes a tener la fortuna de tener a verdaderos expertos en los temas que van a exponer. Pueden ustedes, se dice ahora en este extraño español, googlearles y encontrarán trayectorias formidables. La gran mayoría, incluso coordinadores y responsables de programas académicos de instituciones universitarias de amplio y reconocido prestigio. Así que es desde luego un curso académico, que carambas, pero no es un curso académico. Este es un encuentro de mexicanas, mexicanos, que hemos decidido tomar en nuestras manos nuestro país, de ese tamaño, que hemos decidido no quedarnos pasmados frente a lo que estamos viendo, sino que hemos decidido, ya lo decía Andrea, y creo que también Marcela, ir en bola organizada para el ejercicio de nuestros derechos. Así que si en algo debe servir estas conversaciones, es para eso. En bola ya estamos, pero para organizarnos mejor y para incidir más
en el ejercicio de nuestros derechos. Si lo pensamos 2 segundos, parece un poco extraño, casi lamentable, que tengamos que exigir el ejercicio y el acceso a nuestros derechos. Si son tales, debiesen estar al acceso nuestro y en ejercicio nuestro. Lo cierto, lo lamentablemente cierto en este país y en buena parte del mundo, si no es que todo el mundo, esa accesibilidad de derechos no es así tan plana. Hay que tomarlos en la mano y hay que ejercerlos. Y de eso se trata este curso de formación para la incidencia, que ya Marcela lo explicó. O sea, ¿qué queremos? Pues que entre todos incidamos en las cosas y que cambiemos el rumbo. La campaña que falta, a la que ya se refirieron y yo voy a referirme más adelante, es justamente eso, la campaña que falta. O ahora en el país, excepción hechas de unas pocas campañas que no obtuvieron el registro porque no cumplieron con los requisitos y tendrán que sustituirse a sus candidaturas. Pero en todo el país hay en este momento cerca de 200,000 campañas. Muchas de ellas, de veras, con todo respeto, sobran. ¿Por qué 200,000 campañas? Porque hay 21,300 cargos que se van a elegir. Y hay 10 partidos nacionales. En principio hay 200 y tantas mil candidaturas y campañas. Algunas, ya sabemos, están en alianzas, son candidaturas comunes, etcétera, etcétera, pero son campañas. Y además hay 52 partidos locales, además de los 10 nacionales, que claro, cada uno en sus ámbitos contribuye con sus propias candidaturas. A algunos de ellos, partidos de reciente creación, probablemente ustedes lo recuerden o lo sepan, por ley están impedidos a coaligarse o a ir en alianza, así que tienen que presentar sus propias candidaturas. Estamos hablando de decenas y quizá un par de cientos de miles de candidaturas. Pero falta una, que es la nuestra, que es la campaña que no va ni por votos ni por cargos, va por conciencias. Y no nada más por las conciencias en inmaterialidad pura, sino las conciencias en acciones concretas, que se expresan en acciones concretas. Por eso vamos en bola organizados y por eso vamos en la exigencia de derechos. Entonces, para eso es este curso, para dotarnos de herramientas y eso es lo que yo voy a procurar en un paneo muy general, plantear en ideas iniciales que luego van a ser tratadas mucho mejor y a mucha mayor profundidad que la mía por los expertos a los que ya se han referido y que ustedes tienen desde luego en su programa. Bueno, tengo 5 puntos para hoy. 1, bueno, esta conversación es sobre de qué va la cultura de la paz. ¿Qué es? Y qué onda, como dice el flyer, ¿no? La postal, con la cultura de la paz. Entonces, empecemos a hablar de cultura y de cultura de la paz. Y luego vamos a hablar del tema central en el que yo me quiero descansar, que es la construcción de la paz y la construcción de ciudadanía. Ni la paz ni la ciudadanía son datos de la realidad. Hay que construirlos. Después, la necesidad de la cultura de la paz en México hoy. Ya Andrea Santiago nos adelantaba algunos datos tenebrosos, yo tengo otros todavía peores y alguna imagen gráfica. Y la necesidad de la paz, de la cultura de la paz y la campaña que falta para terminar con algunas reflexiones desde nosotros, en donde estamos convencidos que nosotras, somos el Estado, somos el poder y somos la democracia. Digamos, para empezar a hablar las cosas como son. Una última postilla que yo creo que es absolutamente innecesaria, pero déjenme compartirla.
todo lo que voy a decir está dentro de la plataforma de nosotros y mis propias convicciones. Tengo 20 años de ejercer como funcionario electoral, fui consejero electoral de la Ciudad de México, director ejecutivo en el IFE, etcétera, etcétera. No importa en ese momento. Lo que sí importa es decir que nada de lo que voy a decir, si acaso pareciera, va en contra de nadie. Justo porque estábamos construyendo una cultura de paz, partimos de la base del respeto, de la tolerancia, sobre todo de la aceptación de la diversidad y de la otredad, de la que hablaba Octavio Paz, lo otro, lo diferente, lo diverso, que conforma parte de nuestra circunstancia, que como decía Ortega Set, nos define. Yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, porque voy a pasar un video sobre un candidato de un partido que además es verdaderamente emblemático de lo que queremos tratar y sobre todo lo que queremos remontar, pero no es esto una propaganda ni a favor ni en contra de nadie. Por favor, se los ruego encarecidamente, no decodifiquemos en ese sentido. Esto es ni siquiera es propaganda, esto es una reflexión para la acción. Bueno, vamos a empezar por el principio. Si vamos a hablar de cultura de la paz, vamos a hablar de cultura en principio y vamos a hablar, si es cultura de la paz, de cultura política democrática. Y me voy a referir, como verán ustedes en algunas ocasiones, a autores, en este caso una autora absolutamente reconocida, apreciada, valorada como una autoridad en los estudios de cultura y cultura política en particular, que es Jacqueline Pechard. Jackie Pechard nos recuerda que la cultura, ahí está la definición, no la voy a leer, tiene que ver con, digámoslo de esta manera, nuestra cosmogonía, nuestra cosmovisión del mundo y de lo que sabemos y percibimos. La cultura es la manera en cómo nos percibimos a nosotros mismos, percibimos a los demás y nos percibimos nosotros mismos dentro, entre, con, para los demás. Son símbolos, son normas, creencias, ideales, dice Jackie, costumbres, mitos, rituales, que al final nos dan una identidad. Luego podríamos, no es el caso, pero a partir de esta primera pincelada del concepto de cultura, que es el que vamos a usar o voy a usar yo en esta conversación, podemos construir cosas enormes, maravillosas, como nación, como patria, como Estado, como multiculturalismo o multiculturalidad, pero es básicamente de aquí de donde partimos. Son todas nuestras señas de identidad, individual y colectiva a la vez, que al final orienta, guía y da significado, sustancia, orientación, pretensión, proyección a distintos quehaceres sociales, o sea, a la vida en comunidad. No es un tema aislado de la comunidad, es un tema inmerso en la comunidad, que le da identidad, perdón, ahí, ya no sé qué dice, le da identidad y le da sentido. Entonces, sobre esta base yo solamente quiero traer 3 otros conceptos adjuntos al central de la cultura, porque la cultura de la paz, a mi juicio, tiene que ver con estos otros 3 conceptos. Bien, eso es la cultura en general. Tengo un texto donde digo, bueno, por ejemplo, Alfonso Reyes hablaba sobre el mole y lo importante que es el mole para la cultura culinaria mexicana. Identidades, hay cultura gastronómica, cultura artística y hay cultura cívica. ¿En qué consiste la cultura cívica? Pues en todos estos símbolos, identidad para hacer cosas en comunidad en función de la relación con la comunidad. La cultura cívica se conforma de todas estas pautas, identidades y orientaciones con las que nos relacionamos con los demás. En general y en particular, pensemos en matrushkas, ¿no? La matrushka grande es la cultura, luego viene la cultura cívica, luego viene la cultura política. Es una subespecie, digamos.
de todos estos símbolos, rasgos de identidad y conducciones de haceres y quehaceres concretos en la civitas, en la comunidad, que es la cultura cívica, y especialmente la cultura política tiene que ver con un tema concreto, la toma de decisiones colectivizadas que obligan a todas y todos. Esa es la política. Todas aquellas decisiones que finalmente incluso presumimos, o sea, preasumimos que no estamos de acuerdo en qué decisión tomar, pero mantenemos a través de ciertos códigos y normas de conducta, la cultura, una forma de llegar a esas decisiones para que nos obliguen a todos y a todas. Desde luego nosotros aspiramos, lo vamos a ver más adelante, a que sean decisiones democráticas, pero hay culturas políticas autoritarias también, no democráticas. El primer estudio, digamos, reconocido en el mundo, pionero de Almon y Verba sobre la cultura cívica, justo habla de 3 tipos de cultura política. Y no me voy a detener en el conflicto conceptual o epistemológico que esto supone, solamente voy a referir a que la cultura cívica estudiada desde la primera investigación, que además es una investigación grandísima en 5 países, nos arroja 3 tipos de culturas políticas. La cultura política parroquial, la cultura política súbdita y la cultura política participativa o con nosotros llamaríamos ciudadana. La parroquial, que tiene que ver con las costumbres, la súbdita, que justamente habla de una actitud pasiva de parte de la persona sujeta de la decisión política, y la participativa o ciudadana, como nosotros conocemos, que ya tiene que ver con una serie de conjunto de derechos. Bueno, todo eso tiene que ver con la forma en cómo pensamos que debemos relacionarnos con los demás. Y en concreto, cuando esa relación tiene que ver con la decisión de tomar decisiones o con los procedimientos de tomar decisiones y fundamentalmente decisiones públicas, pues tiene que ver o se llama cultura política, que puede ser, como digo, de distintas características. Nosotros queremos hablar y queremos construir y queremos trabajar y queremos vivir en una cultura cívica, política, democrática, que sí tiene que ver con la relación de los demás, cultura cívica, con la toma de decisiones, cultura política, pero no cualquier manera, sino a través de valores y principios democráticos. Aquí hay una discusión amplísima que puede dar origen no a otra conversación, sino un curso entero, pero cuando hablamos de valores y principios nos estamos refiriendo en los valores a estas normas o pautas de identidad superiores, generales, genéricas, que debiesen normar las conductas en sociedad y para tomar decisiones políticas con base en 3 valores clásicos a que yo creo que podemos agregarle un cuarto, que es la libertad, la fraternidad y la igualdad. Ya sabemos, son esta triada de la modernidad, y hay que agregarle, diría John Rawls, la justicia como valor supremo. Y luego tenemos una serie de principios que se distinguen de los valores, no porque sean más concretos, que sí, sino porque permiten operacionalizar esos valores, hacerlos real, ponerlos en práctica. Por ejemplo, el principio de la legalidad es un principio que operacionaliza el valor de la justicia. No es lo mismo justicia y legalidad. La justicia es más una aspiración general y genérica. La legalidad es un principio de operación de la justicia, digamos. Entonces, sobre estos 4 valores construimos una serie de principios. No me detengo, insisto, pero lo refiero. A mi juicio, los principios de la democracia, de la cultura democrática, son muchos, pero en principio, 1, pluralidad. Reconocernos como una sociedad diversa, plural, y aparte la otredad de la que hablábamos.
Y la otredad de la que hablábamos, cuando se asume como válida, legítima, no como un desafío, una amenaza, lo otro, lo diferente, lo diverso, nos lleva a otro principio básico, la tolerancia. La tolerancia, ya sabemos, no es aguantar, como pensamos, sino reconocer al otro, a los diversos, a los distintos, diferentes, tan dignos como yo y como los míos. Y después, ya que nos reconocimos plurales y somos tolerantes con esa pluralidad, podemos entonces establecer el diálogo como principio democrático. Vamos a dialogar, no vamos a hablar solamente, a escuchar o a oír, vamos a escucharnos en una escucha activa. Y el diálogo parte de la base justamente de reconocer que hay alguien que piensa distinto a mí, que tiene derecho a hacerlo, y yo tengo el mismo derecho que él a expresarme y expresarnos y a llegar a un consenso, si fuera el caso, o al menos a una síntesis de lo que cada uno tiene de tesis que aporta. Bueno, después viene justamente el principio del consenso, que es todo un mecanismo para llegar a acuerdos, y diría yo, para terminar, la legalidad, que justamente permite eso, que en la relación con los demás, plural, tolerante, y los mecanismos de tomar decisiones en la cultura política, diálogo, consenso, finalmente lleguemos a respetar valores y principios como el de la legalidad. A lo que lleguemos como acuerdo lo vamos a cumplir. Entonces, este es un primer acercamiento, me parece a mí central. Si vamos a hablar de cultura de la paz, primero tenemos que entender que estamos hablando de cultura como manifestación humana, individual, colectiva, y después de una cultura que va de lo cívico hacia lo político y de ahí hacia lo democrático. Para hablar de cultura de la paz, vamos a hablar de muchas culturas, cultura de la violencia, que no nos va a llevar, sí nos va a llevar a la cultura cívica, a la cultura política, pero no a la cultura democrática, sino a la cultura antidemocrática, heteropatriarcal, si ustedes quieren, esencialmente, pero no a una cultura democrática. Bueno, dice las Naciones Unidas, desde luego está la resolución 53243 de octubre del 99, donde habla precisamente de la cultura de la paz, pero déjenme referir a esto un poco más reciente, porque a propósito de lo que el enfoque que le estamos dando de cultural y de cultura política democrática viene bien. Dice, y dice bien la ONU, lo vamos a desmenuzar un poco más, que la paz no es solamente la ausencia de conflictos o la ausencia de guerra, en el sentido de una definición que yo diría es reactiva, lo vamos a ver más adelante, sino básicamente una cultura o es digamos, producto de una convivencia que siempre va a tener esta interacción humana, obviamente, donde se aceptan las diferencias y en las que se construye, ojo, porque uso esta palabra con toda liberación, un esquema de paz que deviene de un proceso positivo, dinámico y participativo, que promueve el diálogo para que se solucionen los conflictos. Ojo, diálogo y conflictos. Y aquí quiero referir algo desde el punto de vista de la cultura política democrática. El problema no son los conflictos, el problema es el diálogo. Porque conflictos siempre hay y siempre va a haber. Incluso, déjenme decirlo, una vida política democrática es una vida conflictiva, en el sentido de que, pues de que hay contraveniencias entre las opiniones y luchas y pugnas, pero ese no es el problema. La política no crea los conflictos. La política resuelve los conflictos y los resuelve de una manera democrática si se basa en los valores y principios de los que ya hablamos. Una de las organizaciones que auspicia, que organiza este curso, el Centro de Investigación de México para la Paz, tiene una definición que a mí me parece permite aterrizar este primer acercamiento de Naciones Unidas. Dice el Centro de Investigación de México para la Paz, el CIPMEX. La paz, yo diría, no es la paz de los sepulcros, la paz
etérea de quién sabe dónde, quién sabe cómo, sino la paz se compone de elementos concretos de carácter político, económico, social, culturales y psicológicos. Es decir, la paz es resultado de un determinado tipo de relaciones humanas, como ya decía las Naciones Unidas en la cita de arriba, que promueven la cohesión, la integración y la colaboración dentro de las sociedades. No se da in vitro, lo voy a especificar en la siguiente lámina. Y por tanto, y aquí me interesa mucho, todo lo que integra, cohesiona, genera colaboración en las sociedades es un constructor de paz. ¿Por qué? Porque construye, porque habilita las condiciones que permiten y fomentan y dan origen a la paz. Todo, en cambio, lo que desintegra esas condiciones es un disruptor de paz. Nosotros, nosotras, estamos justo en la lógica de construir paz, o sea, de construir las condiciones para la paz. Llego a este punto que finaliza esta primera parte de mi conversación para señalar las dos condiciones de este concepto de paz, de cultura de la paz y ligada, como propongo hacerlo, a la cultura política democrática. Una primera acepción tiene que ver con la paz en un sentido negativo. Ya dije que es una ausencia de violencia o del miedo a la violencia. Y la otra forma de acercarse al concepto es con una actitud más positiva o proactiva que señala el propio CIPMEX, con base en estudios internacionales, que consiste en actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas. Por favor, retengamos estos tres elementos, porque con estos tres elementos nos vamos a conectar entre construcción de paz y construcción de ciudadanía. Actitudes, instituciones y estructuras. Esta es la triada fundamental de la cultura, de la construcción de paz, pero también de la construcción de ciudadanía. No me detengo, pero aquí están estos 8 factores que en este mapeo de buenas prácticas que hace el Instituto de Economía y Paz, que cita CIPMEX, les sugiero, por cierto, les recomiendo mucho su página electrónica, permiten, en efecto, construir a través de esas actitudes, instituciones y estructuras, paz, que no es solo ausencia de guerra o de conflicto o de violencia, sino es la existencia de condiciones para que la sociedad esté en paz. O si no, no esté en paz. Buen funcionamiento de gobierno, distribución equitativa de recursos, libre flujo de información, ambiente empresarial sólido, altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás. Fíjense ustedes qué importante. Ahí estamos nosotros y nosotras metidos de lleno con todo nuestro entusiasmo y cariño y ganas. Bajos niveles de corrupción y buena relación con los vecinos. Y esto a mí me parece crucial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el bienestar de las personas y el bienestar de las sociedades tiene que ver con el bienestar entre sus pares, entre sus integrantes. Yo tengo una convicción, igual, tema de quizá otra conversación, de que solo es posible todo esto y la democracia representativa abollada que tenemos si hay una democracia de proximidad. Si todo esto que planteamos en el macro para el país, la nación, la historia, la humanidad, el mundo mundial, somos capaces de expresarlo en nuestra comunidad más cercana. Por eso la buena relación con los vecinos me parece un punto central. Y déjenme decirlo nada más en la pandemia. Vean ustedes qué interesante. En términos del impacto de la pandemia en la cultura cívica contemporánea. Quédate en casa.
nos está planteando, como nunca antes desde que los ambientalistas generaron este concepto, que hay que pensar global y actuar local. Y la pandemia, bueno, no sé si había algo más global que la pandemia, ya ni siquiera el Internet, porque los chinos tienen su Internet, son 1.000 millones, son 1.000 tantos millones. Esto sí, otra vez los chinos, esto sí es mundial, global. Y la manera de actuar sobre ello, afortunadamente, lo hemos entendido de manera solidaria y es desde lo más local que la casa, digo, corríjanme, el baño, la recámara, el closet, la cocina, quizá, pero es dentro de la casa. No hay. Así que estamos justamente demostrando lo importante que es esta buena relación de los vecinos. Ahora estoy desarrollando un proyecto para el Tribunal Electoral de Panamá con idea internacional y el coordinador del proyecto insiste mucho, es sobre cultura cívica, Fondo de Cultura Cívica, en el buen trato entre vecinos como indicador y potenciador de una cultura cívica, digamos, global, nacional, sustentable. Muy bien. Entonces, estos son, y ustedes, por favorcito, corríjanme, pero en sus tareas de incidencia pueden perfectamente tomar uno de estos 8 factores que construyen la paz y generar proyectos para construir paz en su comunidad, ¿no? Hombre, el que quiera construir paz en el país, por ejemplo, un ambiente empresarial sólido, bueno, pues venga, va a costar un poco más de trabajo. Y vamos ahí a reconocer que lo local es central. Bueno, aquí con mi pulso maraquero, que tiene una gran creatividad, hice, según yo, un como círculo para resaltar otra vez, por favor, para construir paz, actitudes, instituciones y estructuras. Bueno, pues vamos para allá. Ni la paz ni la ciudadanía son un dato, se construye. La paz, como ya vimos, más que ausencia de guerra, constituye estos 3 factores y estos 8 indicadores. O bueno, con esos 8 indicadores se puede construir y reconocer. La ciudadanía también, y aquí me detengo 2 minutos, quizá 3. Ya cuando me tenga que callar, Andrea, te estoy viendo ahí, me haces así, para que me calle. Bueno, me haces así cuando me falten 5 minutos. La ciudadanía tampoco es un dato. No sé, ay, ahí está la ciudadanía. No, no. La ciudadanía se construye. ¿Para qué? Para ejercerse. Y la ciudadanía es más que una condición jurídica. Es una cualidad. Y visto de las personas y las comunidades. Y visto desde lo que estamos hablando aquí, es una cualidad política. Política. Por eso estamos nosotros aquí, porque somos puros y puras políticas. Gente que quiere incidir en la toma de decisiones, o sea, más político que eso no hay. Los otros que se dicen políticos y políticas, pues sí, se dedican profesionalmente a tomar decisiones públicas, pero nosotras, queremos incidir desde la ciudadanía en la política. Ese es nuestro rasgo. No nos, ahí sí, como diría el clásico, no nos hagamos bolas. Queremos participar en la política, y nosotros participamos en la política, pero ¿qué creen? No vamos ni por votos ni por cargos. Vamos por conciencias. Y vamos en política, por conciencias y por hechos que resulten de nuestra actividad, o sea, de nuestra incidencia. Entonces, dice la Constitución, casi todas las constituciones del mundo le dan 2 o 3 atributos a la ciudadanía, ¿no? Para ser ciudadano, ciudadana de un Estado, políticamente activo en una sociedad, se necesita ser nacional del lugar, bien por nacimiento, por naturalización, nacionalización, como ustedes quieran decirle, o como se les deba decir, y usualmente tener una mayoría de edad determinada pues en una edad. En nuestro país 18 años, casi en todo el mundo 18 años, hay 16, antes en México era 21. Y ya con eso, dice la Constitución, uno es ciudadano. Y está muy bien porque entonces ya con eso sabemos quiénes sí, quiénes no tienen derecho a sus derechos y a sus obligaciones como
con la condición administrativa jurídica de ciudadanía. Pero eso no es la ciudadanía, no para nosotros, no para la cultura de la paz. O sea, no vamos a decir, pues solo pueden, ¿cómo se llama? Construir cultura de la paz los que tengan 18 años, sean mexicanos, estén aquí, levanten la mano. No, usted es argentino, chino, qué pena, me das. ¿Tiene usted 17? No, no puede, espérese. No, no es así. Esa es una condición administrativa jurídica, pero no es la cualidad, lo que realmente define a una persona ciudadana, que es su carácter soberano y activo en política democrática. La ciudadanía siempre tiene que ver con democracia, ahí sí no nos perdamos. Los otros son, diría Weber, no, Sidney y Verba, son parroquianos y súbditos, pero los verdaderos ciudadanos, ciudadanas, estamos en la democracia, no estamos, quién sabe dónde, solo en la democracia. Somos las y los demócratas que necesita la democracia. La democracia necesita instituciones, leyes, sí, todo eso. Dicen los matemáticos, son razones necesarias, pero no suficientes. La única razón suficiente para en conjunto con todas las leyes, instituciones y demás, es que haya demócratas. Si no hay demócratas, no hay democracia. Y si quieren, hablamos de eso también en otro curso. Solo vean ustedes las trampas que se hacen frente a las leyes y las instituciones democráticas en nuestro país. Y no es un tema de, allá en el lejano 1700. No, las noticias de hoy sobre las resoluciones del tribunal, sobre las fallas de los candidatos, los partidos de hoy, nos demuestra que si no hay demócratas, no hay una democracia plena. Tema que me llevaría a hablar de la integridad electoral y del contexto que tanto insiste Dieter Nolen, pero que no lo voy a hacer, por más que me den muchísimas ganas de hacerlo para no perderme del hilo de la conversación. Regreso. La paz se construye en actitudes, instituciones y estructuras. Y como diría mis hijas, ¿y qué creen? También la ciudadanía. No como condición jurídica, ya insisto, sino como cualidad. Por ejemplo, sobre esta distinción entre condición y cualidad, hay ejercicio de la ciudadanía también entre jóvenes menores de 18 años, que obviamente no tienen su credencial de elector ni hostias, y participan e inciden en su comunidad para la toma de decisiones democráticas. Hay ejercicio de la ciudadanía en este país pluriétnico, multicultural, en el ejercicio de los sistemas normativos internos de pueblos originarios. Y ahí nadie exige que tengas tu credencial de elector, que tengas 18 años, puedes tener menos. Luego nuestra Constitución, y no es una cosa menor ahora, yo antes bromeaba siempre con esto, pero ahora ya no puedo, no quiero bromear. Pero nuestra Constitución dice, creo que es el 34 constitucional, que además de tener 18 años y ser mexicano, mexicana, hay que tener un modo honesto de vivir. Whatever it means. Y yo bromeaba porque decía, bueno, hay que leer las leyes y la Constitución de manera integral y sistemática, ¿no? Nos han dicho, no solo gramatical. Y así se adquiere la ciudadanía, pero se pierde, y es en serio, no estoy bromeando, aquí debe haber abogados, abogadas que me ayuden a precisarlo. La ciudadanía se pierde entre y por embriaguez consuetudinaria. Que a lo mejor tiene algo que ver con lo de el modo honesto de vivir, suponiendo sin conceder que alguien que asiste a la embriaguez consuetudinaria, o sea, que está borracho, borracha con cierta regularidad, no tiene un modo honesto de vivir. Yo eso lo pongo a discusión, si quieren lo discutimos ya con unos mezcales terminando la sesión. Pero lo cierto es que nuestra Constitución dice que para ser ciudadano hay que tener un modo honesto de vivir. ¿Y saben qué? Con el asunto de Salgado Macedonio, de Félix Salgado Macedonio y su ¿cómo se llama esto? Su candidatura. Ahí tengo un video de él, por favor. No es en contra de él, ni de Morena, ni de nada. Pero sí se discutió, y sí se discutió en serio, en los órganos electorales, si se le podía negar el registro porque no tenía las características de modo honesto de vivir que exige la Constitución.
Obviamente no pasó, porque no puede pasar. Es imposible sostener esa discusión jurídica y constitucional mientras no se quiera atentar contra el conjunto de derechos, quizá incluso los derechos humanos, y fundamentalmente de ser vencido en un juicio y bajo un debido proceso, ¿no? Pero no, ojo, porque no es una entelequia, sí es una entelequia, pero hasta las entelequias sirven o de repente reaparecen, como en este caso. Bueno, pero más allá que esta definición jurídica, estamos hablando de una cualificación, bueno, por eso decimos, hay que crear competencias en la ciudadanía. No nada más se trata de dar clases de democracia en unos bonitos cursos, no estoy hablando de desde luego, sino de generar competencias. Por eso este curso es de formación, no es un curso de deformación, de vamos a dar información, a ver, abran su COFIPE en la página 73, sino de construcción de competencias. Entonces, bien, actitudes, instituciones, estructuras para cultura de la paz, actitudes, instituciones y estructuras para la construcción ciudadanía. ¿Cuáles son las actitudes que necesitamos para construir ciudadanía como una cualidad, no como una condición? Bueno, lo que se suele llamar la pedagogía democrática. Capacitación, educación y formación para la vida en democracia o la formación ciudadana. Son tres cosas diferentes que ya después hablaremos de ello en el curso LEAD. Por lo pronto ya me invitó Marcela a dar un módulo del curso LEAD, así que ahí creo que medio hablé de ello. Pero se trata de habilitar a las personas y las comunidades. Muy bien, pero no basta. ¿Qué pasa si nosotros, solíamos decir, creo que todavía se dice, empoderamos con conciencia a una comunidad, a unas personas para que ejerzan sus derechos, y luego van estas personas y se topan contra la pared porque no hay una ley que les permite ejercer, ni una autoridad que se los garantice? Pues no, tenemos al mismo tiempo la ciudadanía, pensado desde este punto de vista holístico integral, requiere sí esa habilitación de competencias, pero también que la cancha donde van a jugar estos jugadores sea adecuada, o sea, haya leyes e instituciones que permitan el ejercicio de la ciudadanía y lo garanticen. Y finalmente, al final de la película, autoridades que respondan ante ello, ante el ejercicio de derechos y la prevalencia de instituciones y normas que los protegen. O sea, actitudes en la pedagogía democrática, instituciones en la legislación y la construcción institucional y estructuras en las autoridades responsables. Este es un dato, a mí me parece, desde el punto de vista desde donde lo estoy tratando, el más importante de todos. Construir paz, es decir, la paz no es un dato, no es algo etéreo, es algo que se construye bajo ciertas condiciones sociales, básicamente, bajo tres elementos: actitudes, instituciones y estructuras, y lo mismo la ciudadanía. No es un dato la ciudadanía. Es más, les voy a decir con toda franqueza, yo creo que ya lo saben, pero en México tenemos, si tenemos algo parecido a una ciudadanía terrible, de muy bajo perfil, por eso tenemos una democracia de bajísima calidad. No creo que estés descubriendo el hilo negro, pero así es. Entonces, ¿y qué es lo que, bueno, más bien, para construir paz hay que construir ciudadanía? Esa es mi idea. Aquí podría ya, bueno, muchas gracias, adiós. Andrea, nos vemos luego. Para construir paz hay que construir ciudadanía. No se puede de otra manera. Y la paz no va a surgir así, como con discursos bonitos. Hay que construirla y luchar por ello. Y el cimiento común es la exigencia, el acceso y el ejercicio de derechos. Ahora vamos a la siguiente. Bueno, ya casi termino. No sé cuánto llevo, pero sí, bueno, todavía tenemos tiempo. Y creo que todavía tenemos 170 personas, o sea que seguimos con la gente aquí, en bola. Bueno, ¿por qué es necesario en México? Bueno, Andrea Santiago ya dijo algunos datos. Déjenme compartir algunos. Pero lo primero es, imagínense un país donde es necesario que el gobierno tenga un plan para prevenir la violencia política en las elecciones.
Madre, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿se necesita de veras en las elecciones un plan para prevenir la violencia política? Como dicen en la península, jolines, pues de veras tan mal están que el gobierno necesite un plan para eso. Es como cuando, bueno, nosotros tenemos una larga trayectoria en eso, pero ahora es una desgracia lo que se supone que iba a ser una gracia en el sentido positivo de la palabra, o el Sistema Nacional Anticorrupción. Desde luego, no existe como debiese. Pero ya para que un país necesite un sistema nacional contra la corrupción, a ver, salgámonos un ratito de nuestra mexicanidad, de la fenomenología de lo mexicano, y pensemos que un país, un estado, un gobierno necesitan un sistema nacional de salud, vale, un sistema nacional de educación, vale, pero un sistema nacional contra la corrupción, oye, pues qué tan mal están, de veras. Un muy buen amigo mío fue mi jefe en PNUD, en misiones de observación electoral, etcétera. Don Nguyen, vietnamita de origen, mexicano de convicción. Contaba una anécdota hace poco que fue con una misión del IFE a dar capacitación y no sé qué a Inglaterra, y entonces llegaron con el funcionario encargado de las elecciones en el país, y pues les hizo una explicación de cómo estaba el sistema allá, y entonces Don le preguntó, porque iban gente del tribunal también, un poco como para darles así, pasarles la bola a los del tribunal, que bueno, y estaba muy bien toda la organización, pero que no advertía nada de su posición respecto de los medios de impugnación o los litigios electorales, ¿no? Es de esto hace algunas décadas. Y entonces este funcionario se volteó y le dijo, ¿cómo? Sí, o sea, ¿dónde va él? O sea, la gente se puede quejar por los resultados. Y el otro se quedó todavía más asustado. Y como, ¿por qué se van a quejar de los resultados? O sea, ¿a quién se le ocurre? Los resultados son resultados. Bueno, pues igual aquí en México, el asunto está de tal manera, se necesita tanto una acción deliberada por construir cultura de la paz, que nuestro gobierno tiene un plan para prevenir la violencia y la violencia en las elecciones. Las elecciones no en abstracto, las elecciones de este año. Este plan se dio a conocer el 4 de marzo, seguramente ustedes lo recuerdan, está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana o algo así, ¿no? Se llama. Un dato que se da a conocer, dos datos que se dan a conocer cuando se da a conocer el plan. Entre febrero del año pasado y febrero de este año, hubo 73 delitos relacionados con sucesos políticos. Y hay una consultora que produjo esta información para el gobierno, la voy a citar. 64 de esos sucesos fueron homicidios, vinculados con sucesos políticos. En el 2018, es decir, la pasada elección nacional, federal, fueron asesinadas 48 personas aspirantes a un cargo popular. Directo, candidatos, candidatas, ¿no? 48. En todo el proceso electoral del 18. Registrándose 543 agresiones a personas políticas o que participan en actividades políticas. 543. En total hubo 150 asesinatos catalogados directo con vínculos políticos durante el proceso electoral. Primer dato interesante, de febrero del 20 al 21, obviamente es un año sin elecciones, bueno, elecciones locales y tal, pero sin elección, bueno, con pandemia además, la gente estaba supuestamente en su casa, hubo 64 homicidios. En la elección del 2000 hubo 150. Vean ustedes la magnitud, cómo se incrementa cuando hay una elección, o cómo se incrementó en la pasada elección. Pero ahora aquí les va otro dato, que es justo de ETELEC, que es esta consultora que brindó la información del diagnóstico sobre el cual el gobierno hizo este plan de marzo 20, o sea, de hace 15 minutos, que registra que durante los primeros 195 días del actual proceso electoral, que inicia en septiembre, inició, van 139
asesinatos con algún vínculo político. 64 asesinatos con vínculo político cuando no habían elecciones del año pasado para acá, 150 en la última elección, 139 en esta, y apenas están iniciando las campañas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, perdón, ¿hasta dónde van a llegar? Porque ninguno de los que estamos aquí vamos con ellos. Hay de bolas a bolas, ahí sí. Como dicen en mi pueblo, una cosa es una cosa y otra cosa, y una bola es una cosa y otra bola es otra bola. Esa bola no, la bola nuestra es distinta. ¿Hasta dónde van a llegar? Y quizá la pregunta no sea esa. ¿Se lo vamos a permitir? Yo digo que no. Y desde el punto de vista de la cultura política, supongo que esto se va a oír, no sé si lo he hecho antes. Les voy a compartir un video que todos vieron, todas, casi estoy seguro, y que ejemplifica cómo no queremos la cultura de la violencia en nuestro país, en las elecciones. Que no le rasquen, porque nos van a encontrar, Tenemos el respaldo del pueblo. ¿Es correcto? Somos mayoría. Los huevos al toro. Que no se los rasque. Son mayoría. ¿Se imaginan la cantidad de cosas que podemos decodificar de este pequeñito mensaje en términos justamente de esta cultura de la violencia, del odio, casi del exterminio? Porque luego junto con este video hay otros, todavía más preocupantes quizá. Justamente de esta cultura, además déjenme decirlo porque lo quiero decir y creo que hay un tema sobre cuestión de género, la heteropatriarcalidad extrema, violenta como toda heteropatriarcalidad, que denota este mensaje. Así, no. Y que no le... No. Y por eso, desde nosotros, ya lo dijo Andy Orcasitas, o Andy Santiago, o todas ellas, lo han dicho muchas veces, hemos definido una cultura, un segmento de construcción de la paz dentro de la campaña que falta. Esa campaña que no tiene nada que ver con las 200 y tantas mil otras campañas que sobran. Y queremos invitarles a promover dentro de la campaña que falta la conversación que falta. Ese es nuestro reto. Mucho ruido y pocas nueces en esta gritería de sordos. Digo, no estoy, a lo mejor lo digo mal, en esta gritería de gente que no se escucha y no se quiere escuchar, se oye, pero no se escucha. Frente a la gritería necesitamos una conversación y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Por eso nosotros tiene este segmento de la cultura de la paz, construcción de la cultura de la paz frente al discurso de odio en la campaña que falta. Este es un ejemplo de lo que estamos haciendo y que les invitamos a seguir, a replicar, desde luego, si lo encuentran adecuado. Así sí, hay que escuchar y dialogar sobre los distintos puntos de vista. Ya lo hablamos hace un rato, desde el punto de vista de la cultura democrática. Así no, con descalificaciones a quien da información o no coincide conmigo. El núcleo de la violencia está justamente en los estereotipos, está en las etiquetas que impiden que las personas diferentes se escuchen y dialoguen, entren en contacto. El principal antídoto, lo van a ver en alguno de los paneles, estoy seguro, de esta cultura del odio y de la violencia es el contacto. Tomar contacto con lo diferente y aprender a escuchar y respetar. Exponer argumentos para defender mi punto de vista. Así sí. Amenazar a quien no comparte mi opinión. Así no. Informarme y ratificar mi opinión frente a datos fidedignos.
no fake news, así sí. Compartir información falsa que aprueba mi punto de vista, así no. Debatir ideas con los que no estoy de acuerdo, así sí. Insultar por físico, sexualidad, religión o edad, así no. Aceptar que el desacuerdo no nos convierte en enemigos. Podemos ser contendientes, pero no enemigos. Así sí. Bloquear o cancelar a una persona, así no. Esta es parte de la plataforma, ya estoy terminando, que estamos impulsando desde la cultura cívica, política democrática, de la cultura de la paz, que construye ciudadanía para construir paz. En esta campaña que falta, no vamos por votos ni por cargos. Ojo, aquí todas y todos, bueno, hasta un modo honesto de vivir tenemos. Así que podemos ejercer nuestra ciudadanía sin problema, incluida la de ser votado o votar y ser votado, sin ningún problema, pero no como organización, no como bola organizada, ni como campaña, la campaña que falta. Vamos por conciencias. Ah, caray, ¿y eso qué es? Esto que estamos haciendo. Hablar, convencer, aclarar, decirle a la gente con el cuento, el rey va desnudo, o la reina si fuera el caso. Hay que tomar conciencia, invitar a que la gente lo haga. Bueno, ¿se acuerdan de aquel poema de Benedetti, ¿no? Mi táctica y estrategia, por amor de Dios? Bueno, nuestra estrategia es ir por conciencias. Y nuestra táctica es una broma, evidentemente. Es angolotear las conciencias. Queremos la revolución de conciencias que ha pugnado nosotros desde el principio. Por cierto, voy a hablar de la proclama, creo que es la siguiente lámina, les invito a conocerla y a difundirla. Vamos en bola organizada, porque vamos por una cultura de la paz, que aquí no es la paz de ya esténse tranquilos, ya no se digan cosas feas, no, es de construir democracia y bienestar para que realmente haya paz. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Y este es un trabajo que hicieron nuestras colegas en nosotros. Vamos a desmontar la pirámide del odio. Y menudo desafío, con todo lo que acabo de decir. Si ustedes ven, esto se va generando desde la base hacia la cúspide. Y desde la base empieza con actitudes prejuiciosas hacia los demás. Ya lo comenté. Mauricio en su momento, en la charla que va a dar, lo va a exponer magistralmente, porque eso yo lo he aprendido de él en conversaciones y leyendo sus textos. Desde el prejuicio que estigmatiza, el estereotipo que etiqueta, hasta el genocidio. Es una pirámide muy estudiada también con buenas prácticas internacionales, que tienen su origen, por cierto, en las comunidades judías, que como pocas han sido objeto de esta cultura del odio y de la violencia y del exterminio. Desde las actitudes prejuiciosas, que son comentarios hirientes sobre la identidad de una persona, de ahí es como el violentómetro. ¿Se acuerdan ustedes de esto que hizo el Instituto Politécnico Nacional sobre Violencia de Género, ¿no? Que empieza, pues así, como el otro candidato, ¿no? Perdón, que esté al mismo partido, ¿yo qué culpa tengo? Que ahorita esté un escándalo, porque le da un pellizco, una cosa así, en los glúteos a otra candidata. Desde ahí, ¿no? Que es así, ay, qué chistoso. La propia candidata dijo que nada, que había sido sin querer queriendo y que no persiguieran al candidato gobernador por ello. Bueno, desde ahí, que pareciera como que hay que chistes y cosas así, hasta feminicidios, ¿no? Es lo mismo. Desde como actitudes prejuiciosas, actos, ya no actitudes, actos de prejuicio, que supone básicamente discriminar, marginar, la discriminación sistemática, ¿no? Ya no como un acto más o menos aislado, la violencia.
y finalmente el genocidio. Bueno, eso es justo, esta pirámide es la que queremos desmontar. Termino en la campaña que falta. Nosotros, estoy jugando con el lema de nosotros. Nosotros somos el Estado, nosotros somos el poder, nosotros somos la democracia, la ciudadanía, la gente. We the people, dice la Constitución norteamericana, ¿no? Nosotros somos la paz, nosotros. ¿No? La paz esté contigo y tu espíritu, muy bien, pero la paz la materializamos y la hacemos nosotros. Vive con y en y por nosotros. Con incidencia vamos a construir la paz, como ya vimos. Incluso me atreví a sugerir, espero que no me regañe Marcela, que es realmente la coordinadora académica de esto, me atreví a sugerir alguno de estos 8 puntos que plantea CIPMEX como temas de incidencia para construir paz. Porque vamos, eso, por una conciencia, por las conciencias, y a construir una cultura de paz. Vamos en bola por generar una democracia de proximidad. Esto, el buen trato entre las personas. Carambas, ¿en serio es tanto pedir? ¿Buen trato y cumplir leyes? Hombre, a mí me parece hiperelemental, ¿no? Y nosotros somos la ciudadanía, porque con esa misma incidencia construimos actitudes, leyes, instituciones y estructuras de poder democráticas, donde se ejerce con todo eso la ciudadanía, no con 18 años y cada 3 años ir a tachar un papel y meterlo en una cajita. Con todo respeto para las elecciones a los que me he dedicado durante más de 20 años. Vamos por demócratas, por personas demócratas, por tanto, para construir ciudadanía, como lo acabo de referir, y vamos en bola para exigir, ejercer y mantener en vigencia nuestros derechos. Finalmente tenemos, les invito a que la conozcan, la proclama con la que arranca la campaña que falta. Está en esta liga que pueden ustedes tomar. Desde luego el PowerPoint y el PDF, el PowerPoint, todo ya lo tiene Andrea. Quien lo desee lo puede solicitar y estoy seguro que ella lo compartirá. Y vamos sobre un concepto clave, una convicción. Mi libertad, tu libertad, nuestra libertad no comienza donde termina la de los demás, sino donde se une con la de los demás. Todo esto yo traté de compartirlo en un texto que publicamos en Animal Político, precisamente frente a esta cascada terrible, muy ruidosa, con mucho ruido y pocas nueces, de por qué estábamos iniciando la campaña que falta, justo para ir en bola organizada de exigencia colectiva de derechos. Pero no así nada más, como así, sino para combatir la desigualdad y la corrupción. O sea, para construir paz. Tan, tan. Gracias, muchas gracias por su atención. Creo que llegué más o menos en tiempo, no sé si en forma, pero sí en tiempo, ¿no, Andrea? Pues Marcela, Andrea, es de ustedes ahora la sesión y yo estoy desde luego a sus órdenes. Siguen 79 personas, 80. Qué gusto. Gracias. Muchas gracias a ti, a Carlos, por toda esta presentación y por todo lo que haces para impulsar las causas en nosotros. Vamos ahorita a leer con Andy Orcasitas algunos de los comentarios y preguntas que tenemos aquí en el chat de Zoom. De igual manera, creo que hay algunas otras preguntas en redes sociales. Se las vamos a decir a Carlos. Si llegáramos a tener por ahí todavía un espacio para hacer algún intercambio en el que alguno de ustedes quisiera participar, lo hacemos y si no, pues ahí cerraríamos. ¿Sale? Preguntaban, denme un segundo,
¿qué es la violencia política? No sé si quieras empezar con eso, Carlos. Y veo a Angélica levantando la mano. ¿Puedes escribir por el chat tu pregunta, por favor? Gracias. Bueno, ¿quieres que trate esa pregunta en concreto de violencia política o vemos algunas otras para ir conjuntando? Si quieres, demos 2 minutos. Si alguien aquí tiene alguna pregunta, les encargo ponerla por el chat. En el Inter, déjame ver si tenemos preguntas en las redes sociales. Por ahí yo vi un par de comentarios. Bueno, voy a leer acá alguno que dice Miriam Amaro acerca de si hay una pirámide de odio, hay una pirámide de lo contrario, es decir, una pirámide de paz, de amor, de equidad. Y dice, hace 5 años realicé la campaña Encara el racismo, que no alcanzo a leer. Ay, está súper largo el mensaje. No sé si Amparo nos quieres compartir mejor el comentario. Igual ya hay algunas preguntas. Si quieres, a ver, era la de la violencia, ¿qué es la violencia política? Por favor, si pudieras abundar sobre el criterio de altos niveles de capital humano como elemento para la construcción de la paz. Y preguntan también que si consideras que en México hay una cultura de la violencia y qué tan grande consideras que es y cómo podemos revertir esto. Cómo construir en zonas de alta violencia una cultura de paz con jóvenes y niños. Entonces, si quieres, Carlos, ya creo que hay algunas preguntas con bastante carnita, entonces, adelante. Bueno, gracias. Grandes y difíciles en algunas de ellas preguntas. Me atengo a que estamos iniciando un curso en el que justamente habrá sesiones para discutir estos temas puntualmente y más en forma directa. Pero voy hacia las preguntas que se hacen, desde luego, con mucho gusto para procurar alguna respuesta. Primero, sobre el concepto de violencia política. A ver, todo tema político, todo asunto político, por lo tanto la violencia o la paz o la participación política, tiene que ver con un asunto de poder, de la toma de decisiones, que como digo, después van a obligar a todas y todos. Uso la palabra colectivizada siguiendo a Giovanni Sartori. Es decir, las decisiones que van a obligar a todas las personas las puede tomar en un extremo una persona o en el extremo todas, en el otro extremo. Pero las se tomen por el procedimiento que se tomen, y aquí desde luego es importante el procedimiento porque define lo democrático o no, esas decisiones van a obligar o se van a hacer colectivizadas. Quizá no las tome el colectivo, pero sí se van a colectivizar, van a obligar a todo el colectivo. Entonces siempre es un asunto de poder, de toma de decisiones y de poder. No me extiendo, solo lo cito, lo refiero ahí. Y el ejercicio del poder, la forma en cómo se ejerce el poder es donde puede tener, donde tiene distintas connotaciones y naturalezas. El ejercicio violento del poder en la política, pues justamente tiene su materialidad en un ejercicio basado en mecanismos autoritarios de sometimiento y de sojuzgamiento que violan los derechos humanos de las personas. Va a haber una sesión específicamente dedicada al tema de los derechos humanos y ahí es donde creo que entrará seguramente con más profundidad el estudio de este concepto. Pero eso quiere decir violencia política. Tomar decisiones mediante métodos, formas, procedimientos e incluso rasgos culturales, como dijimos al principio, propiamente violentos, para lograr lo que clásicamente se llama obediencia ante mandatos específicos. Es una forma que ve a la contraparte como enemiga y que lo aniquila o pretende aniquilarlo.
siempre referida a el proceso de toma de decisiones. La definición sobre capital humano en la construcción de la paz se refiere básicamente a que, bueno, pues una sociedad donde las personas tienen, o no, por cierto, pero tienen una mejor dotación de recursos para desempeñarse en su vida cotidiana, en su vida adulta, en su vida independiente, pues es una sociedad donde la gente encuentra más un ambiente de paz, un ambiente de bienestar, una posibilidad real de desarrollarse íntegramente como persona en la sociedad. El capital social y el capital humano, desde esta perspectiva, son, déjenme decirlo, alguna vez fui economista, pues dos valores para invertir en la construcción de las condiciones sociales, económicas, culturales de la paz. Por eso, bueno, pues el capital social, que además supone esta articulación en la sociedad, en la comunidad, de colaboración, de capacidad de trabajo en conjunto, de identificación de problemas y de actuación en colectiva, participativa para resolverlos, pues genera un ambiente donde la gente tiene mejores condiciones para desempeñarse. No hay un clima, digamos, que violente esas posibilidades precisamente, sino que posibilita su expansión, su desarrollo. En México tenemos una cultura de la violencia, sí, lamentablemente sí. Yo les decía hace un momento que todos los estudios sobre cultura cívica, incluso sobre cultura política, sí muestran una poca, digamos, dotación de elementos culturales, de símbolos, de creencias, de hábitos, de conductas reales en nuestra sociedad más propicios hacia la democracia y diríamos ahora hacia la construcción de paz, lamentablemente. Tenemos una exaltación hacia la autoridad que se ejerce justamente con estos parámetros violentos, de sometimiento, de control. A partir de ahí, pues tenemos distintas ramificaciones, digamos, hacia expresiones propiamente hasta criminales. Yo no sé si ustedes recuerden, durante un tiempo estuvo una gran alerta social sobre esta aparición en el norte de México, en la frontera, de un verbo que empezaron a utilizar los jóvenes muy jóvenes, que era el verbo sicariar. Que los jóvenes, en lugar de trabajar o estar en la escuela, sicariaban, es decir, se empleaban o trabajaban como sicarios o para los sicarios. Y en torno a esta disposición, que desde luego tiene que ver con la construcción de paz, de la falta de capital social, de capital humano, de condiciones para un desarrollo en bienestar adecuado, pues estos niños, casi niños, o estos muy, muy jóvenes, veían culturalmente en estas señas de identidad y pautas, pues como viable, y no solamente viable, deseable, la reproducción de estos patrones culturales de violencia. Me parece que sí, desde luego tenemos, y por desgracia, esta cultura de violencia. El ejemplo del video que me permití compartir me parece eso, un ejemplo. Todo el discurso es violento, toda la posición frente a la resolución de un conflicto, que es diálogo y conflicto, los dos, digamos, componentes de este discurso sobre la cultura de la paz y cómo construirla, pues está claramente inclinada hacia esta forma de ejercer el poder bajo criterios, métodos, símbolos que suponen la identificación del otro como
enemigo y su aniquilación. Es decir, el expresar que no lo anden provocando, porque entonces se van a ver lo que va a pasar, incluso como otro episodio de esa misma historia, el amenazar con acudir a la casa de los consejeros electorales, que finalmente en la opinión pública se exigió exigencia de derechos, pues que no podría estarse pronunciando ese tipo de discursos porque incluso eran anticonstitucionales o ilegales. Nos demuestra que efectiva y lamentablemente tenemos una cultura de la violencia entre nosotros, sin duda, sin lugar a dudas. Y eso es también parte de lo que nos preocupa en las otras campañas o en las campañas que sobran. El discurso de odio, el etiquetar, el de estigmatizar al otro, a la otra, es lamentablemente frecuente. Incluso en términos de género, la violencia política genérica hacia las mujeres en razón de que son mujeres y en razón de género, tiene un alto componente simbólico y discursivo. Vean ustedes, por ejemplo, no soy un experto en comunicación y en análisis del discurso, pero vean lo que pasó en estos días con el candidato Monreal, ¿no? Hay un video donde se ve que toca los glúteos de una candidata, de una mujer que después se sabe, incluso ella reacciona frente a percibir ese tocamiento, y luego se sabe, bueno, yo supe que se trata de una candidata de ese mismo partido a la alcaldía, a una alcaldía. Y finalmente ella aparece en un video, bueno, no sé si en un video, pero da un comunicado donde dice que de ninguna manera y que se está tratando de utilizar esa situación para una campaña política en contra de los adversarios y justifica, ¿no? Incluso pide que no se haga una causa de esa situación. Bueno, eso, imagínense ustedes el nivel de violencia que está ahí contenida. Pero luego además viene una escalada de violencia o de revictimización de esta persona candidata, porque entonces le empiezan a decir que claro, por eso está ahí, si eso es lo que le gusta. Bueno, vamos escalando la pirámide, ¿no? Es una aritmética del increciendo de violencia que ahí está lamentablemente palpable, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente los indicadores de asesinatos. Yo pienso que también este grado de confrontación, de negación de la legitimidad del contrario, de establecer las contiendas no en torno a los argumentos, sino a las personas, me parece que es también parte de esta violencia cultural, social, cívica, por eso decía cívica, política y finalmente violencia política. ¿Cómo generar cultura de paz entre jóvenes y niños? Bueno, hay muchas experiencias, incluso a nivel internacional. Hay una plataforma en la UNAM, Observatorio para la Paz, me parece que se llama, que tiene ahí compilado una muy buena cantidad de experiencias de trabajo de cultura de la paz entre niñas y niños, sobre todo en zonas de alto índice de violencia y delictivo, ¿no? Que quizá o no necesariamente son lo mismo, pero que permiten rastrear esta existencia y preeminencia de violencia en la sociedad, en el trato entre las personas. Y yo rescataría estos ejercicios que se hacen desde la cultura y desde el deporte, ¿no? Que me parece que son los más recurrentes. Y terminaría nada más diciendo que no se trata, no puede ser, no es suficiente, es más, puede ser muy contraproducente pensar que la promoción de la cultura de la paz consiste en dar clases de cultura de la paz.
en generar solo convicciones y símbolos, cultura, referencias culturales, para ser un poco más cautos, entre las personas para habilitarlos a buscar, digamos, la construcción de paz. Si no va aparejada de estas otras dos cosas que hemos señalado, leyes e instituciones y estructuras de poder efectivas y ejercicio de autoridad real que lo materialice. No puede haber una promoción de la cultura de la paz efectiva si no hay la construcción de esa cultura de la paz y de las condiciones sociales que la permiten. No es solamente hablar de la necesidad del diálogo, es tomar en cuenta todos estos factores que permiten que haya en efecto una condición social que habilita a las personas en un mundo de paz. Sería en principio lo que yo tendría que comentar. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ya por el poquito tiempo que nos queda, nada más voy a retomar la última pregunta que pusieron de Maite Olivares. Y si es posible construir una cultura de paz en el México actual, o propondrías un cambio en toda la estructura del Estado. Y ya con esto por el tiempo cerraríamos esta sesión, pero igual pueden hacernos llegar sus preguntas y las redireccionamos con Carlos. Igual, Carlos, ahorita si quieres despedirte, poniendo tus redes, en caso de que quieran contactarte también por ahí. Sí, con mucho gusto. Bueno, es que una cosa necesita de la otra. Déjenme tratar de explicarme. Lo voy a decir así. No va a haber paz, sí, no va a haber paz incluso, no digamos cultura de la paz. No va a haber paz en este país ni en ninguno otro si no hay una reforma de las estructuras políticas y de la cultura, y bueno, y una transformación de la cultura que las mueve, que les da sustancia, que les da practicidad. No va a haber paz si no hay combate a la corrupción y a la impunidad. Bien se ha dicho, ¿no? No hay más violencia más violenta que la pobreza, ni la desigualdad, ni la discriminación. Si no combatimos todos esos factores, realidades reales de nuestro país, de nuestra sociedad, no vamos a construir paz. No vamos a poder construir paz por muchos mensajes, por muchos discursos, por mucha convicción y conciencias que removamos. Si no actuamos y buscamos, y por eso creo que este curso tiene esa virtud, ese valor agregado, incidir realmente en las condiciones sociales de oprobio, de discriminación, de marginación, que son las que dan justamente, son las causas. No nos vamos a ir a los efectos, sino a las causas. Por eso, déjenme decirlo así, que nosotros estamos convencidos, convencidas de que incluso para construir paz es necesario exigir la vigencia de derechos. ¿Por qué? Porque precisamente los derechos están ahí en nuestro régimen constitucional mexicano, ¿sí? Están ahí para garantizar esas condiciones de igualdad, de acceso a la salud, a las medicinas, a la educación, al empleo, a una vida libre de violencias para las mujeres. Y todo eso que está ahí no son unas bonitas compilaciones documentales. Es la expresión positiva en el derecho de nuestros derechos. Así que desde nuestra perspectiva, e insisto en que yo solo estoy exponiendo el panorama global y después irán ustedes yendo hacia los temas más concretos, puntuales, profundos. Desde nuestra perspectiva, no puede haber paz ni una cultura de paz si no hay democracia, si no hay
el combate a la corrupción y sobre todo, esa es mi convicción, a la desigualdad. La única manera de construir paz es combatir la desigualdad, es construir la igualdad, con todas las manifestaciones culturales, políticas, legales, de género, étnicas, culturales, que tiene la desigualdad o bien la igualdad. Esa sería mi opinión, mi contribución a esta primera reflexión general y genérica que habrá de introducir el curso que estamos ahora iniciando. Muchas gracias a todas y todos por su participación y presencia. Habemos 99 más personas conectadas. Qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues les invito a las personas que nos están sintonizando en redes, que nos sigan sintonizando el próximo jueves, y a las personas que se encuentran en Zoom, está la lista de asistencia, por favor no se les olvide, está en el chat. Antes de irnos, les dejo, le doy la palabra a Marcela Aguilar. Y Carlos, no se te olvide compartirnos tus redes sociales para que las personas que estén interesadas en conocer más de lo que tú haces puedan seguirte. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Pues nada, muchísimas gracias a todas y todos. Si gustan en este momento, ahora sí, abrir sus micrófonos para despedirnos y pues los esperamos el próximo jueves en el mismo horario. ¿Sale? Un abrazo a todos.